Bienvenidos hermanos una vez más. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo bloque de este curso bíblico Palabras de Vida Eterna. El bloque que vamos a tratar hoy es el bloque número 2, que lleva por título Iglesia y Misión. Antes vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El bloque Iglesia y Misión. Y el tema de hoy lleva por título ¿Qué es la iglesia? A través de este bloque nosotros vamos a ofrecer reflexiones claras y sencillas sobre la importancia de la iglesia, de la vida de la iglesia y de la práctica de los sacramentos, es decir, la vida sacramental. El Papa Pablo VI nos advertía diciéndonos: el arte del apostolado es arriesgado. La solicitud por acercarse a los hermanos no debe traducirse en una disminución de la verdad. Solo el que es totalmente fiel a la doctrina de Cristo puede ser eficazmente apóstol, y solo el que sirve con plenitud la vocación cristiana puede estar inmunizado de los errores con los que se pone en contacto. Por lo tanto, este primer tema del bloque Iglesia y Misión, que lleva por título ¿Qué es la iglesia?, pretende darnos respuesta a esta pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Por qué la iglesia se llama católica? ¿Será que esta iglesia católica es la verdadera iglesia? Pues vamos a respondernos a estas y otras preguntas sobre nuestra iglesia católica cristiana. Para iniciar, vamos a preguntar lo siguiente: ¿qué es iglesia? ¿Qué significa iglesia? Iglesia es un vocablo que viene del griego y significa literalmente convocación o reunión de la asamblea de creyentes. Por lo tanto, quitémonos esa idea equivocada de pensar de que la iglesia son las cuatro paredes que conforman el templo. No, la iglesia es la reunión de nosotros como fieles. Somos nosotros, los cristianos, los creyentes, los que hacemos iglesia, los que hacemos asamblea de creyentes y formamos iglesia. Leamos pues la primera lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20, donde la palabra de Dios nos dice: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra de Dios. A través de esta lectura nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo funda su iglesia sobre la persona de Pedro como cabeza visible. Es ese Pedro que, iluminado por el Espíritu Santo, le da la respuesta a Jesucristo. Y es ese Pedro que, guiado por el Espíritu Santo, recibe de Jesús la promesa de fundar su iglesia, teniendo a Pedro como cabeza visible. Y no solo eso, sino que también el Señor
le transfiere, le da el poder de atar y desatar, de permitir o no permitir aquí en la tierra. Por eso la iglesia no solamente nace ese día, la iglesia no solamente nace con esas palabras, sino que el nacimiento de nuestra iglesia católica obedece a un proceso y, como lo dice la Santa Madre Iglesia, tiene un origen trinitario, es decir, que fue formada por la acción de la Santísima Trinidad. La iglesia fue preparada por Dios Padre, instituida por Dios Hijo y manifestada por Dios Espíritu Santo. Vamos a ver entonces cada uno de estos aspectos. Veamos el primero: la iglesia preparada por Dios Padre. Está claro que en las Sagradas Escrituras se nos revela que Dios no quiso salvar a cada hombre de forma individual y por tal razón escoge a un pueblo, el pueblo de Israel, y establece una alianza con ese pueblo. Nosotros podemos encontrar esto en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo del 1 al 3, donde la palabra nos dice: Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Palabra de Dios. Nos damos cuenta cómo Dios Padre Celestial se escoge un pueblo y por medio del Padre Abraham hace una promesa diciéndole que va a ser padre de multitudes. Hace una alianza, pero Israel rompe esa alianza y Dios Padre, por medio de Jesús, instituye la nueva alianza, de donde surge el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia de los Apóstoles, que hasta el día de hoy conocemos como Iglesia Católica. Veamos el segundo aspecto: la Iglesia instituida por Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús no fundó una iglesia con una sola palabra, sino con una serie de actos. Veamos el primero. Jesús hace un llamamiento general a la conversión, como dice su palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. Qué importante es darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo inicia precisamente la fundación de su iglesia a través de un llamamiento general a la conversión, a creer en Él, a creer en las promesas del Padre, a creer en la palabra de Dios, de que Dios se estaba buscando un pueblo, de que Dios estaba pactando una alianza para que por medio de ese pueblo y de esa alianza llegara la salvación a todos y cada una de las personas del mundo. Segundo aspecto de los actos de Jesús. Jesús elige a 12 apóstoles de entre todos y les enseña su doctrina. Y algo muy importante, como lo dice el Señor en su palabra, Él eligió a los que Él quiso. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Palabra de Dios. El Señor manifiesta a través de su palabra esta promesa de que su iglesia va a permanecer, de que su iglesia va a llegar más allá, precisamente por esa enseñanza, por esa doctrina que Él les imparte a cada uno de esos 12 apóstoles que Él elige. Pero además de esas dos acciones, la tercera acción de nuestro Señor Jesucristo,
Jesús elige a Pedro como guía y cabeza de su iglesia. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Qué maravilloso es darnos cuenta que las promesas del Señor son eternas y se cumplen. Él escoge a Pedro y le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, no mis 40.000 iglesias llamadas cristianas, sino mi iglesia, una sola iglesia. Y escoge a Pedro como cabeza, como guía, como líder de esa iglesia, dándole la promesa que esa iglesia va a permanecer, porque ni siquiera los poderes del infierno, los poderes de la muerte, la van a poder vencer. Además de eso, el Señor no solamente elige a Pedro como guía o como líder, sino que también lo elige como un padre en la fe. El Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo del 31 al 32, nos manifiesta. Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Palabra de Dios. Es sobre la persona de Pedro que el Señor pone esa piedra firme de fe en él, para que él pueda confirmar, fortalecer en la fe a los hermanos en los momentos difíciles. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia nos dice que nuestra iglesia es una iglesia santa y pecadora. Santa porque fue fundada por un santo, por nuestro Señor Jesucristo. Y pecadora porque fue fundada por nuestro Señor Jesucristo en la persona de nosotros, en la persona de Pedro. ¿Qué otra acción realiza nuestro Señor Jesucristo? Jesús le da a Pedro la autoridad para gobernar al pueblo de Dios, como ya vimos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 19, cuando le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Esas llaves representan la autoridad que nuestro Señor Jesucristo le da a San Pedro. Ni más ni menos como cuando nosotros salimos y dejamos la casa enllavada y le decimos a un familiar, a un vecino, a un amigo, mira, te dejo las llaves de mi casa. Al darle las llaves le estamos dando también la autoridad, porque tenemos la confianza en él. Por eso la iglesia siempre reconoce a Pedro como el primer papa, como el primero que escogió nuestro Señor Jesucristo para iniciar esa obra de salvación a través de ese instrumento de Dios que es la iglesia. Más adelante podemos ver en el Evangelio cómo Jesús resucitado confirma esa misión que le encarga a San Pedro. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17, donde la palabra de Dios nos dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Esta lectura es muy importante desde el punto de vista de la opinión que tienen muchos hermanos separados cuando dicen, sí es cierto,
Jesús fundó una iglesia en Pedro, pero como Pedro lo negó 3 veces y huyó, entonces hasta ahí llegó el trato de Jesús con Pedro. Nosotros podemos ver que esta cita se manifiesta precisamente luego de que Jesús resucitó y se le aparece a Pedro y le pregunta 3 veces lo mismo: ¿me amas? Y esas 3 veces que el Señor le pregunta a Pedro esto, es precisamente para borrar, para quitar de la mente y del corazón de Pedro las 3 veces que Pedro lo había negado. Por eso es que la tercera vez Pedro se pone triste, porque él pensará: Jesús me está recriminando, yo lo negué 3 veces y él me está preguntando 3 veces. Pero no, hermano, Jesús lo que estaba haciendo era confirmando y diciéndole: la primera vez apacienta mis corderos, la segunda vez cuida de mis ovejas y la tercera vez apacienta mis ovejas. ¿Y quiénes son esas ovejas? Pues todos y cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de los que formamos esta iglesia del Señor, este rebaño del Señor, que quiere el Señor que por medio de esta iglesia nosotros alcancemos el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Pero ¿qué más hizo Jesús? ¿Qué otra acción hizo Jesús? Jesús, antes de partir al Padre, reúne a la comunidad y le da un mandamiento universal. Y a esa iglesia naciente le da la potestad de ir por el mundo entero, bautizando, predicando y enseñando el Evangelio, como lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 16 al 20, donde la palabra nos dice: por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. A través de esta cita bíblica, Jesús manifiesta que a esa iglesia Él está fundando, a esa iglesia que como cabeza visible tiene a Pedro, a esa iglesia que está conformada por esos apóstoles y por todo el resto de creyentes, a esa iglesia le da lo que la iglesia llama el mandato universal, le da la autoridad, le da la potestad de bautizar, predicar y enseñar el Evangelio. Por eso la iglesia es madre y es maestra, porque es la iglesia la que nos enseña la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, la iglesia nace del don total de Cristo, que se entrega como el Cordero de Dios para firmar el pacto de la nueva alianza. Recordemos que la antigua alianza la firma Dios Padre con el pueblo de Israel, pero es nuestro Señor Jesucristo quien sella y con su sangre la nueva alianza del nuevo pueblo de Dios. Lucas 22:20 nos dice: hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. A través de esta nueva alianza, todos los creyentes, todos los pueblos del mundo pueden formar parte de este pueblo de Dios, porque es el agua y la sangre que brota del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo, símbolo de esa iglesia naciente. El agua que representa el bautismo,
nos convertimos en hijos de Dios, y la sangre que representa la Eucaristía, la sangre de Cristo que Dios nos da para nuestra salvación. Pero ahora nos falta otro aspecto más, el tercero. Decíamos que la iglesia es manifestada por el Espíritu Santo. Esta manifestación pública del Espíritu Santo a su iglesia se da el día de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, quien los acompañará en la toma de cada una de sus decisiones. Porque es el Espíritu Santo que a partir de ese momento se va a encargar de guiar a cada uno de los responsables de esa iglesia. Dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu concedía que se expresaran. Palabra de Dios. Es aquí donde se manifiesta, como dijimos anteriormente, la primera proclamación pública de ese Espíritu Santo sobre su iglesia. Por eso, a partir de este momento, es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, como nos manifiesta ya de antemano el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 28, donde nos dice: fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es a partir de aquí que todas y cada una de las decisiones que toma la iglesia precisamente es asistida, guiada por el Espíritu Santo. De esta manera se cumple la promesa de Jesús de estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos. Ahora veamos otros aspectos que también son importantes. La iglesia se llama católica. ¿Pero por qué se llama católica? ¿Dónde aparece la palabra católica en la Biblia? Pues no aparece, hermano, porque el vocablo católico significa universal. ¿Y por qué la iglesia es católica? ¿Por qué la iglesia es universal? Porque es llamada así desde el año 107 para diferenciar esa iglesia nueva de Jesús de la iglesia judía. Y también porque esa iglesia católica precisamente es universal, porque está abierta a todas las personas de todo el mundo. Pero nosotros nos hacemos una pregunta: ¿fue realmente la iglesia católica la que fundó Cristo? ¿O acaso no sería otra iglesia? Porque estamos claros de algo: Jesús fundó una iglesia en la persona de Pedro, pero no dice que sea la católica. Pues déjenme decirles algo, hermano: de todas las iglesias que existen actualmente, solo la iglesia católica viene desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. La iglesia católica tiene una sucesión ininterrumpida de papas a lo largo de toda la historia, desde San Pedro como el primer papa hasta llegar actualmente hasta el Papa Francisco. Veamos algunos ejemplos. La iglesia ortodoxa, por ejemplo, la iglesia ortodoxa rusa, se separó de la iglesia católica en el año 1054. Los protestantes, que nacen con la protesta de Martín Lutero, se fundan en el año de 1517. Los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, y los testigos de Jehová se fundaron en 1880. Y es la Iglesia católica la que viene desde San Pedro, como les dije anteriormente, con una sucesión ininterrumpida de papas, de 270 papas hasta la actualidad. Ahora, ¿por qué decimos, por ejemplo en el credo,
y afirmamos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Bueno, la iglesia es una porque Cristo fundó una sola iglesia. Le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué la iglesia es santa? ¿Será porque nosotros somos santos? No, la iglesia es santa porque fue fundada por un santo, nuestro Señor Jesucristo, y tiene como propósito santificar nuestra vida. ¿Por qué la iglesia es católica? Porque es universal, está abierta a todas las personas del mundo. ¿Y por qué la iglesia es apostólica? Porque está fundada y cimentada sobre cada uno de los apóstoles. Ahora, hermano, nos damos cuenta cómo esta iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, cómo esta iglesia, como dije anteriormente, fue preparada por Dios Padre, instituida por Dios Hijo y manifestada por Dios Espíritu Santo. ¿Qué me queda decirle? Bueno, compartir con ustedes la parábola del día de hoy. La parábola de hoy lleva por título La mejor entrevista y dice así: una vez un hombre muy afortunado había conseguido la mejor entrevista de su vida. Iba a entrevistar ni más ni menos que a Dios. Esa tarde llegó el hombre a su casa 2 horas antes, se arregló con sus mejores ropas, subió a su automóvil e inmediatamente salió de su hogar. Manejó por la avenida principal rumbo a su cita con Dios, pero en el trayecto cayó un aguacero que produjo un embotellamiento de tránsito y quedó varado, atrapado en el tráfico. El tiempo transcurría, ya eran las 7:30 y la cita era para las 8. Repentinamente le tocaron el cristal de la ventanilla y al darse vuelta había un niño de unos 9 años ofreciéndole una caja llena de caramelos. El hombre sacó algún dinero de su bolsillo para comprarle un caramelo y cuando lo iba a entregar al niño ya no lo miró. Volteó a ver al suelo y ahí estaba el niño, en medio de un ataque de epilepsia. El hombre inmediatamente abrió la puerta de su vehículo, levantó al niño entre sus brazos, lo introdujo al automóvil y se lo llevó a un hospital. Cuando llegó, entregó al niño y después de pedir que lo atendieran de la mejor forma posible, se disculpó con el doctor y salió corriendo para tratar de llegar a su cita con Dios. Sin embargo, el hombre llegó 10 minutos tarde y Dios ya no estaba. El hombre, molesto, se ofendió y reclamó al Señor diciéndole: Dios mío, ¿te has dado cuenta? No he llegado a tiempo por el niño, no me pudiste esperar. ¿Qué significan 10 minutos para un ser eterno como tú? Y desconsolado se quedó sentado en su automóvil, pero de pronto lo deslumbró una luz y en esa luz miró la carita del niño al que había llevado al hospital. El niño vestía el mismo suétercito deshilachado, pero ahora tenía el rostro iluminado de amor y de bondad. El hombre entonces escuchó una voz en su interior que le dijo: hijo mío, no te pude esperar y salí a tu encuentro. Qué lindo, hermano, esta historia, porque esta historia nos pone en perspectiva de la realidad de nuestra vida y de nuestro encuentro con el Señor. Muchas veces quisiéramos que Dios en persona se nos apareciera y nos hablara, pero no nos damos cuenta, como dice su palabra, que Dios está en cada uno de nuestros hermanos, especialmente en el más necesitado. Oremos. Señor, te damos gracias infinitas en este día por regalarnos ese instrumento de salvación que es tu iglesia. Te pedimos, Padre de la Gloria, que por medio de ese amor que nos tienes, nos ayudes a buscar tu amor, tu palabra, tu bondad. Que podamos acercarnos al templo a hacer iglesias y que en comunidad, como tú quieres, podamos crecer y alcanzar nuestra salvación.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.